Bendiciones, ¿se portaron bien, hermanos? Sí. Ok. Muy bien, hermanos. Este es un día especial porque hoy comenzamos Segunda de Pedro. Por finalmente terminamos Primera de Pedro. Tomamos mucho tiempo. Esta va a ser un poquito más cortita porque tiene menos capítulos, pero vamos a comenzar el estudio. Segunda de Pedro, entonces abra su Biblia en el capítulo 1, vamos a leer hoy del 1 al 2. La introducción, y en esa introducción vamos a hablar de algo bien especial, bien maravilloso. Recuerde que los miércoles es un estudio, hermanos. Amén, estudiamos la palabra del Señor, la meditamos, la procesamos en nuestro corazón. Entonces nos detenemos cuidadosamente para poder percibir, entender, recibir lo que Dios nos quiere dar a través de su palabra. ¿Ya lo tienen, santos? Sí. Segunda de Pedro 1 al 2. La palabra de Dios dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vamos a ponerle atención. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y recuerde que aquí está hablando en plural en expresión, en decir a quiénes, y en plural de dónde proviene la carta. No solamente de su persona, pero de las personas que colaboraban con Pedro, hermanos, sus colaboradores. Ya hablamos de colaborador, ¿se recuerda, hermanos? Sí. Entonces dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesús, dice otra versión. Versículo 2 repetimos: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, cuando lees cuidadosamente la Escritura, hermanos, vas a encontrar una riqueza muy amplia de conocimiento, de enseñanza, de instrucción, de corrección, y sobre todo, hermanos, que cuando profundizas la palabra, estás profundizando en el corazón de Dios. Nosotros creemos que lo que está escrito en el texto fue escrito ciertamente por hombres, pero la palabra misma dice que hombres llenos del Espíritu Santo que escribieron e interpretaron, no con interpretación privada, sino con la interpretación que le da el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, la Biblia es, no en parcialidad, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Sí, entonces, cuando estudiamos y profundizamos, estamos estudiando la mente de Dios, la expresión de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Ahora, ¿quiénes somos usted y yo como seres humanos para poder entender o interpretar al Dios creador del universo? ¿Se imagina? De ahí, hermano, lo profundo que puede ser esto. Ahora bien, esta es una salutación, es una introducción, pero aún en la introducción ahí hay mensaje poderoso. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro está diciendo, está saludando a los que van a recibir la carta, y les está diciendo: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, cuando está hablando aquí de fe, tenemos que entender dos tipos de fe: la fe objetiva y la fe subjetiva. Déjeme explico esto para no entrar en confusión. Cuando hablamos de objetividad, estamos hablando de lo objetivo, es lo que se basa en cosas lógicas y en hechos visibles. Lo lógico, lo visible, lo tangible, eso es lo objetivo. Lo subjetivo es, hermanos,
lo que está basado en sentimientos, pensamientos, ideas que todavía no se realizan. Ahora, ¿por qué decimos que hay una fe subjetiva y una fe objetiva? ¿Y a cuál fe se refiere el apóstol cuando habla aquí? Es que cuando él dice una fe igualmente preciosa que la nuestra, se refiere a la fe objetiva, porque esta fe es el conjunto de verdades cristianas, la ética de la Biblia, de la palabra, que se formula y que se entrega. Esta es la fe como un don de Dios. En otras palabras, hay una fe que Dios te la da. Hay otra fe que tú la ejerces. La fe que Dios te da tiene que ver con todo lo que son las verdades, los fundamentos, la palabra, lo que Dios te otorga para que tú vivas en ello. Esa es la fe que adoptaste. Por ejemplo, cuando decimos que heredamos a nuestros hijos no la salvación, pero sí heredamos la fe, la convicción. ¿Qué le estamos heredando? Le estamos heredando la verdad de las Escrituras, el estilo de vida, las convicciones, el amor, el perdón. Sí, algo que es visible, se ve en nuestros caracteres, en nuestra forma de actuar. Es tangible, sí, es algo objetivo. Ahora, pero hay otra fe. Esa es la fe que heredamos como don de Dios a nosotros. Pero hay la otra fe, la que nosotros ejercemos, la cual es convicción de lo que no sé. Ya estamos entrando. Entonces, hermanos, aquí se refiere a las dos fe, pero la primera que tenemos que ver es precisamente la objetiva. ¿Por qué? Porque es la que Dios le dio a las personas, a los creyentes, como un don. La fe que se recibe y que se aplica y que se practica. Es cuando te dice alguien, tú eres una persona de fe. Sí, yo soy una persona de fe porque practico una fe. ¿Me están siguiendo? Sí. Ahora, en esa herencia o en esa dádiva de Dios y de la fe que está diciendo Pedro, fe preciosa que Dios les dio como la tenemos nosotros, así Dios se las dio a ustedes. ¿Qué significa? Que el mismo Dios que Pedro tenía es el mismo Dios que nosotros tenemos. Piensen esto. La misma salvación que Pedro recibió es la misma salvación que usted y yo recibimos. El mismo Espíritu Santo que fue Pedro llenado con él. Y digo, el cambio transformador que el Espíritu Santo hizo en Pedro. Negó a Cristo. Se portó muy neciamente cuando caminó con Cristo. Tuvo pleito con los discípulos, era muy arrebatado, una persona muy, fallaba, tenía muchas fallas. Tuvo miedo, pero después de ser lleno del Espíritu Santo, ese Pedro fallido se convierte en un Pedro poderoso, lleno de la gloria y del poder de Dios, lleno de autoridad. ¿Se da cuenta? Ahora, lo mismo que Pedro tiene, porque es la misma fe, es lo mismo a lo cual usted y yo tenemos acceso. Quiero que vaya entrando en lo que estoy diciendo. Es el mismo Dios, la misma salvación, el mismo Espíritu Santo. También tenemos las mismas prácticas espirituales, que son que la oración, la meditación en la palabra, el poder del Espíritu Santo, la investidura de autoridad y de poder. ¿Qué significa todo esto, hermano? Que lo mismo que Dios le dio a Pedro es lo mismo que Dios le ha dado a usted. Por eso Pedro está diciendo, la fe preciosa que nosotros tenemos, también la tienen ustedes. Lo que ustedes tienen, nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos, ustedes lo tienen. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo creyente está en el mismo nivel espiritual. Porque siempre sacamos una admiración cuando hablamos de los apóstoles. Pero resulta
que el mismo poder que está sobre ellos, a ese mismo poder hay acceso el día de hoy. Y yo entiendo que hay doctrinas y hay enseñanzas que te dicen, no, ese fue un poder para ese tiempo. Déjeme decirle, Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la salvación que salvó a Pedro es la misma salvación, porque es la misma sangre, el mismo sacrificio. Y es el mismo Espíritu Santo, hermano, que le fue dado a Pedro, que lo cambió, que lo llenó, que lo capacitó, que le dio sabiduría, diligencia, autoridad, empoderamiento. Es el mismo Espíritu Santo que hoy bendice tu vida. La misma fe. Sí, la misma práctica, la misma fe objetiva. Ahora falta llevarla a la fe subjetiva, al creerlo, al aplicarlo, al racionarlo espiritualmente y no bajo una lógica humanista. Sí, ahora, ¿cómo podemos explicar esto más ampliamente? No los estoy confundiendo, hermanos. No. Bueno, si no, si ya se confundió, duérmase un rato ahorita. Pero mire, voy a tratar de profundizar en esto. La misma fe de Pedro, los mismos conceptos, el mismo poder, la misma escritura, el mismo espíritu, la misma salvación. Cuando él dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Estamos hablando de la igualdad accesible, pluralidad en lo que Dios hace y quiere hacer. Efesios capítulo 4, por favor. Lo vamos a leer desde el 1 hasta el 16, pero vamos a interrumpirlo en el versículo 8 para ir a otro versículo y luego volvemos a este mismo capítulo 4 de Efesios. Por ahorita vamos a leer del 1 al 8 nada más. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, este llamamiento es general. Todo aquel que recibe a Cristo es llamado por Dios. Mire, nadie está fuera de la vocación divina, ni del propósito divino. Puedes estar fuera si has ignorado tu salvación, si has abandonado tu salvación, si le has metido necedad a tu salvación. Pero si eres honesto, si eres de quebrantamiento delante del Señor, en humillación, en aceptación de su plena voluntad, automáticamente vas a entrar en una vocación, en un trabajo, en una operación de dones en ti. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay que practicar el cristianismo entre los hermanos. Digan amén a esto. Ándele pues. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mire lo que está ahí, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre ¿de quién? De todos, el cual es sobre y por y en. Nunca puedes decir que esto es para aquel y para mí no. Ciertamente hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, pero nadie se queda fuera del santo llamamiento y la santa vocación a la que todos los que han recibido a Cristo son llamados. Y si te quedas afuera, no eres nomás que un necio. Pastor, si hubiera quedado ya en El Salvador, ya vine a regañarme otra vez. ¿Me están siguiendo, santos? Es que esto es importantísimo. Ahora, pero a cada uno de nosotros,
versículo 7, aquí de la pluralidad pasamos a la singularidad. Sí, hermanos, o sea, Dios es un Dios de todos y para todos y en todo. Pero llega el momento donde dice, ahora voy a tratar contigo individualmente, porque necesito darte algo específico para ti. ¿Sí, sí me están siguiendo? Va. Entonces, en eso específico, el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de ¿quién? Del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos detenemos aquí. Ahorita vamos a volver al capítulo 4. Lo que vamos a introducir aquí es algo muy interesante. Aquí en medio de estos versículos vamos a introducir la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo que acabamos de leer dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. ¿Cuál medida? Del don de. ¿Se puede medir la gracia de Cristo? ¿Habrá una medida humana? Por eso es que nunca puedes encerrar a Dios en una idea, en un concepto, en cuatro paredes, en una ideología, en mi pensamiento, en mi propia interpretación. Siempre tienes que estar dispuestos a oír la palabra de Dios y a escuchar sus propósitos, su voluntad, y a vivir con expectativa de lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere hacer. No, y espéreme, porque aquí vamos a entrar en lo que es la plenitud de Cristo. Ahorita volvemos a Efesios capítulo 4. Vayamos ahora a Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a introducir aquí algo muy interesante. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre, otra vez la pluralidad, habitó entre nosotros. Observe esto, no podemos tomar a Dios y hacerlo algo particular o privado. Dios es un Dios que es el Dios de todos, para todos, en todo, por todo. ¿Me están siguiendo? Ahora, sigamos adelante. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su, aquí viene, plenitud. Ahora vamos a poner atención a este verso. Porque de su plenitud tomamos ¿quiénes? Pluralidad otra vez, todos. Tomamos todos. Y gracia sobre. O sea que si le pueden medir a la gracia de Cristo, al don de la gracia de Cristo, todavía hay gracia sobre medida sobre medida. Ahora, aquí viene, vamos más profundo todavía. Cuando dice plenitud, ¿qué significa plenitud? La palabra plenitud en el original es el pleroma. Esta palabra pleroma quiere decir algo así como aquello de lo que está lleno algo. ¿Sí? Para poder entender a Dios, y aquí es donde me voy a poner un poquito más pentecostal. ¿Están listos? Ahí le va. Ahí le va. Mucha gente no entiende el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. No la disciernen. Creen que es una cuestión emocional nada más. Ese Pedro que falló después de haber sido lleno, bautizado con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, tuvo una transformación tremenda, porque cuando caminaba con Cristo prometió no negarle y le negó. Pero después que fue lleno del Espíritu Santo, fue el primero que se paró cuando hubo una acusación y cuando hubo un acoso por parte de la gente, diciéndole a todas esas personas que lo que pasaba ahí es que era un montón de borrachos. Lea la Biblia. Él se levanta y dice, espérenme, estos no están borrachos. Y se va a la Biblia y habla de la profecía.
Entonces dice que después se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué pasó? El poder que había en él se movió, hermano, de una manera que llegó a las personas que estaban escuchando. Ahora, ¿por qué? Porque fue lleno. Es lo interesante de Cristo Jesús cuando dijo: me voy a ir, pero no os dejaré solos, os mandaré un ¿qué? Para que esté con vosotros. Y dice que en el capítulo 17 que sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la esencia de Cristo, como Cristo es la esencia del Padre, como el Padre es la esencia del Espíritu Santo. Ve cómo no Satán, como muchos tuercen, hermano. Ahora, cuando hablamos de esa plenitud, el pleroma es aquello de lo que está lleno algo. Y la pregunta es: ¿de qué estás lleno? Pues de la novela, hermano, me emociona, hermano. ¿Sí? Por eso la escritura dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. El pleroma, aquello de lo que algo está lleno, se utiliza así en este versículo específicamente. En el original, en Juan 1, 14 al 16, este pleroma se refiere a lo que es la gracia y la verdad manifestada en Cristo en todas sus virtudes y excelencias. Todo lo que es Cristo en ti. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Porque Juan dice: porque no hablará de lo suyo, sino que hablará de lo mío, y os lo hará ¿qué? Pleroma, llenura. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo esto, podemos volver otra vez a Efesios capítulo 4, discúlpeme, sí, donde nos quedamos. 4, y leíamos del 1 al 8 y hablábamos de que esa gracia es dada a todos, en todos por todos, pero lo dice también en una forma individual. Entonces el versículo 9, volviendo otra vez a Efesios 4, versículo 9, obviamente en el contexto que estamos hablando, la plenitud de Cristo. Versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, bien importante: a fin de perfeccionar ¿a quién? Aquí hay otra pluralidad: a todos los santos. ¿Para qué? La obra del ministerio. Todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ahora, usted recibió a Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted tiene que ser edificado en la plenitud de Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Qué decía Pedro en la primera, en el versículo? Para que seas llenos del conocimiento de Cristo Jesús. Y la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Pero ve aquí, ¿de la qué? Bueno, esta palabra es la misma, del pleroma de Cristo. Ahora, cuando entiendes estos versículos y los puedes desenvolver en tu mente correctamente, contextualmente, entonces entiendes qué es lo que quiso decir Pedro cuando dijo: la misma fe
preciosa que nosotros tenemos, ahora está en ustedes. La entrega que nos han dado nuestros antepasados espiritualmente, nuestros padres espirituales. Porque Cristo, cuando oró en el capítulo 17 de Juan, dijo: no solamente oro por ellos, pero oro por los que van a creer en mí por la palabra de. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿De qué estamos hablando aquí? Que tú eres llamado. Ya no, ya. Que los dones están listos para ser usados, para ser puestos en ti, en tu corazón. Que tienes una participación, que hay una operación, que hay una obra, que hay una participación. Porque tu participación conlleva el crecimiento del cuerpo de Cristo, la edificación y el conocimiento. Y cuando la gente no cumple esto, entonces el cuerpo, hermano, se vuelve inerte. Y el cuerpo está construido para una operación funcional. ¿Por qué la iglesia está deficiente? Está deficiente porque tú estás deficiente. Ahora sí los estoy regañando de a de veras. ¿Están captando esto? Busca la plenitud, busca el pleroma, la llenura, el estar en su presencia, el llenarte del conocimiento, de su palabra, de su espíritu, de su sabiduría, que dispuesto está el Espíritu Santo a dártelo. Que no hay una cuestión de discriminación o de selección, porque yo encuentro la pluralidad diciendo en todos, para todos, plenitud para todos, gracia para todos, dones para todos. Hay reparto, hay acceso, hay suficiencia. Y a nadie Dios le dice que no, porque Dios nunca hace un examen para ver si estás capacitado o no. Lo único que Dios pide es que tengas un corazón humillado y que quieras y desees servirle y amarle. Eso es todo. Nada más. Imagínense. Entonces usted me puede decir: hermano, es que yo no sé, es que yo no puedo. Ese es el que está buscando Dios, el que nada puede, el que nada tiene y el que nada sabe, para avergonzar al que sí dice que sí sabe. Plenitud, pleroma, la misma fe, esa fe objetiva, de prácticas, de herencia que Dios otorga, y Pedro la recibe y Pedro la otorga a los oyentes por los cuales oró Cristo, y se transmite de generación en generación a través del texto de la palabra hasta que llega a nosotros, hermano. Y cuando llega a nosotros, ¿qué llega? Un enriquecimiento o tesoros celestiales, los cuales a veces ignoramos, y como lo ignoramos, no tenemos, hermano, o no podemos recibirlos o ejercerlos o gastarlos. ¿Cómo explicarle esto? Dios dice: herramientas tienes, acceso al trono de la gracia tienes, y antes que los ángeles, no, si hay cola, tú llevas la VIP. Sí. Si tú vas en oración y cuando llegas allá al cielo, hay unos 10 o 15 millares de ángeles enfrente de ti. Aparece Cristo y dice: a ver, ángeles, háganse un ladito, porque aquí viene mi hijo. VIP. Así como lo oyes, porque ese es el poder de la sangre de Cristo, el poder de la redención, hermano.
¿Qué significa todo esto? Que esa fe que tenía Pedro, que tenía Pablo, ese mismo poder, esa misma autoridad, ya no es que sea únicamente en exclusividad para algunas personas. No, hermano. Yo entiendo la doctrina que algunos practican, que dicen es que eso es del pasado, eso se quedó ahí, se murieron los apóstoles, se murió la gloria de Dios. No, hermano, no, porque la gran comisión continuó y a la gran comisión la respalda el poder y la autoridad y la investidura del Espíritu Santo. Le dije que me iba a poner un poco pentecostal hoy, pero es que hay que entenderlo, pues. Entonces, ¿tienes con qué, hermano? ¿Tiene con qué? No hay que estar en la miseria, no hay que estar siempre debilitado, no hay que estar siempre deprimido, no hay que estar siempre aislado, no hay que estar siempre por las orillas buscando a ver cuándo me va a tocar a mí. No, métase al fuego, métase a la plenitud, porque es la misma fe, es la misma práctica, es el mismo espíritu. Y lo repite la palabra del Señor. ¿Siguen aquí? Se me fue el tiempo. Empezamos bien segunda de Pedro, ¿verdad que sí? Ándele pues, ¿no? Y se va a poner buena, ya la estuve examinando y empezó un poquito confuso, pero ya me entendió. Ahora mire, el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14: para que ya no seamos niños que mocosos. Hay quienes son unos mocosos, malcriados. Pero usted no, digan amén. Esos son los que llegan el domingo. Ustedes llegan entre semana porque ustedes los... ¿Verdad que sí, santos? No, pastor, no sé. Mocosos. ¿Sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Porque en él está la plenitud, el pleroma, la gracia sobre gracia. En él están los dones. Entonces, cuando vas con Cristo, cuando aceptas a Cristo, cuando vas a la oración al Padre en el nombre de Cristo, los cielos se abren, hermano. Acceso tienes, herramientas hay, Espíritu Santo está listo, porque no lo da con medida, dice la Escritura. Entonces, ¿qué te falta, pues? Ay, no sé, pastor. Lo mocoso no se me quita. ¿Siguen aquí? Ya los voy a soltar, ya. Sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. ¿De quién? Todo el que bien concertado y unido entre sí por todas las que se ayudan. Ahora, ¿qué es una coyuntura? Lo que une una parte del cuerpo con otra. Su brazo, su mano está lleno de coyunturas, ¿verdad? Cuando se rompe una coyuntura, ya no hay forma de comunicar ni de trabajar. Entonces, la realidad de todo esto, ya se me fue el tiempo, pero la realidad de todo esto es que tu llamado, tu vocación está en medio del pueblo del Señor.
Uy, ya no le gustó tampoco. No, a mí es que me llame allá donde no haya tanto hermano. Los hermanos no los aguanto. Qué bueno es el Señor. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la ¿qué? Actividad propia de cada miembro. De pluralidad vuelve a pasar otra vez a singularidad. O sea, de muchos pasa otra vez, ahora sí, a lo exclusivo. Tú tienes una proyección, tú tienes un trabajo, tienes una visión, tienes una vocación, tienes un don, tienes un llamado, tienes un lugar, una posición. Por eso es que la iglesia, como pastor, mi preocupación es esa. Siempre andar buscando qué es lo que usted tiene que estar haciendo, porque si no está haciendo nada se vuelve ocioso, y cuando se vuelve ocioso se vuelve problemático, cuando se vuelve problemático se vuelve deficiente, cuando se vuelve deficiente es un pesar. ¿Aló? Ya. Terminemos. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? Una de las primeras fórmulas para poder entender tu vocación y tu llamado es que tienes que amar. Y yo sé que tú me dices, hermano, yo amo a Dios. Sí, pero no amas al prójimo. Y el prójimo no comienza en la iglesia, en la calle, en la escuela, en el trabajo. ¿Dónde comienza el prójimo? En la casa. Ya menos. Ya se me acabaron las notas. Lo dejamos así. Déjeme recapitular nada más en el versículo de introducción, ¿no? Dice Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz, o sean que multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Hombre, se lo dejo de tarea, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por